El mar fue la inspiración para grandes historias fantásticas, pero su inmensidad y el desconocimiento que se tiene aún sobre qué esconde en sus profundidades le permite ocultar muchas historias reales o parte de ellas. Y en el video de hoy vamos a contar dos misterios sin resolver en el mar. El 15 de abril del año 2007, Derek Batten, de 56 años, junto a los hermanos Tunstall, Peter de 69 años y James de 63, partieron en el catamarán de 10 metros llamado Cass II desde el puerto de Airlie Beach rumbo a Townsville. Era un viaje de unos 300 kilómetros aproximadamente. Derek era el dueño desde hacía un año y no estaba familiarizado del todo con el barco. Sí tenía experiencia con barcos a motor, pero no a velas como era este caso. Después de comprarlo, había hecho un curso de 6 semanas para aprender lo necesario, pero igualmente por temas de seguridad había planificado un viaje de varias semanas bordeando la costa australiana. Solo 3 días después, el barco fue visto por un helicóptero. Llamaba la atención que navegaba de forma errática, y por este motivo intentaron comunicarse con él. Desde el Cass II no hubo respuesta, entonces se dio aviso a la guardia costera. Recién el 20 de abril los guardacostas australianos abordaron el barco y para su sorpresa lo encontraron completamente vacío. Sus controles funcionaban correctamente, tanto el motor que seguía encendido, como el GPS y la radio. Los chalecos se encontraban en su lugar y el bote salvavidas también. Sobre una mesa se encontraba una computadora portátil encendida, también se encontraron cubiertos sucios y los lentes de James. Bajo una de las literas se encontró un arma y sus municiones. Una filmadora dejaba ver a los tripulantes el día 15, el mismo día que partieron, disfrutando el viaje. El único daño a la vista era una de sus velas. No había rastros de sus tripulantes. No se veían tampoco indicios de que hubiese habido algún hecho violento en el lugar. El barco fue remolcado hasta Townsville, donde sería su destino, y se le realizó un examen que no dio ninguna pista sobre qué podría haberle sucedido a los tripulantes. Se seguía igual que al principio, solo que el estudio del GPS había demostrado que el barco había estado navegando sin rumbo desde la tarde del día 15. Esto indicaba que lo que sea que les hubiese pasado fue a las pocas horas de haber iniciado su viaje. Se realizó una búsqueda con aviones, helicópteros y barcos, pero para el día 25 la búsqueda se suspendió. El informe final mencionó que era imposible establecer con seguridad el motivo de la desaparición de la tripulación, pero se proponía la hipótesis sobre que uno de ellos, tal vez uno de los hermanos, había caído al agua y el otro saltó para ayudarlo. Derek, quien manejaba, podría haber hecho un giro para recogerlos, pero al virar de repente una de las velas podría haberlo golpeado y tirado del barco. Ya con el barco en movimiento y ellos en el agua, no podrían haber vuelto a subir y se habrían cansado y ahogado finalmente. Esa es la hipótesis. Sin indicios ni testigos, lo único que queda es creer en ella o no. El domingo 11 de febrero de 1979 era un día agradable y tranquilo en Hana, Hawái, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Maui, que tiene una población de apenas un poco más de 1.200 personas según el censo del año 2010. Ese día, 5 amigos, Benjamin Kalana de 38 años, Peter Hanchett de 31, Ralph Malayakini de 27, Patrick Wosner de 27 y Scott Moorman, también de 27 años, decidieron ir a pescar en un bote de 5 metros de largo llamado Sarah Show. Todos tenían mucha experiencia en el mar. Ralph, por ejemplo, era pescador profesional. Cargaron su equipo y partieron aproximadamente a las 10 de la mañana. Unas pocas horas después, un viento empezó a bajar de la montaña dirigiéndose hacia el mar, indicando a los lugareños que posiblemente una tormenta se acercaba. Ese viento alertó a John, el padre de Peter, quien fue hasta el puerto para ver si veía al Sarah Show y avisarle sobre la tormenta. No se podía ver a simple vista y el viento cada vez era más fuerte,
y ya empezaban a caer las primeras gotas de lo que se convertiría muy pronto en una tormenta violenta. John, en un pequeño barco, buscó a su hijo y sus amigos. El mar estaba muy fuerte. Recorrió cerca de 1 kilómetro con vientos que pasaban los 60 kilómetros por hora y no pudo encontrar ni ver al Sarah Showe. Al día siguiente siguió su búsqueda, pero se sumó el biólogo marino John Naughton. Igualmente, siempre volvían de sus búsquedas sin resultados, ni avistamientos del Sarah Showe ni restos de él. La guardia costera también buscaba el bote de los 5 amigos. El problema era que no se sabía exactamente a qué parte habían ido a pescar, así que la zona de búsqueda era muy grande. Adicionalmente a eso, el bote estaba pintado de un color celeste y blanco, lo que a simple vista podría hacerlo confundirse con el color del agua. 5 días después, la guardia costera suspendió la búsqueda. Pero las siguientes semanas, voluntarios residentes de Hana siguieron recorriendo la costa de la isla buscando restos que podrían pertenecer al Sarah Showe, pero tampoco encontraron nada. La desaparición del bote con los 5 amigos fue un misterio durante años. Nunca se encontró nada en ninguna de las búsquedas que se hicieron. Hasta que en septiembre de 1989, 10 años después de la desaparición, casualmente John Naughton, el biólogo marino que había ayudado en la búsqueda inicialmente, se encontraba trabajando cuando vio lo que parecía ser un bote sobre una isla. En ese momento, se encontraba a unos 3.200 kilómetros al oeste de Maui, en las Islas Marshall. Se acercó junto a su equipo y era lo que creían: un bote en mal estado sobre la isla. Pero más allá del mal estado, todavía se veían sobre él algunos números y una letra H, lo que indicaba que el bote estaba registrado en Hawái. No muy lejos de ahí, a unos 50 metros, algo más extraño fue encontrado. Era lo que parecía ser una tumba. Era un montón de piedras apiladas y una cruz de madera, y entre las piedras se notaba lo que era una mandíbula humana. Hicieron una verificación para ver si había alguien más en esa pequeña isla, ya que alguien debería haber hecho la tumba, pero no se encontraron con nadie. John tomó los números del bote y dejaron el lugar sin tocar nada más. Dieron aviso a la guardia costera, quienes verificaron el número del bote y confirmaron que el bote era el desaparecido Sarah Showe. Se pudo determinar que la tumba era de uno de los tripulantes, Scott Moorman. Mientras recuperaban sus restos, se encontró algo que desconcertó a la gente. En la tumba se habían enterrado varios papeles apilados de unos pocos centímetros, y entre ellos había pequeños pedacitos de aluminio. Y si se tuviera que agregar algo más para que haya más incógnitas sobre este caso, en el año 1985, Estados Unidos había hecho un reconocimiento sobre la isla donde fue encontrado el bote, y no habían encontrado nada en ese momento. Si esto es cierto, ¿dónde estuvo el Sarah Showe esos 6 años? ¿Cómo había llegado el Sarah Showe hasta esas pequeñas islas deshabitadas? Se estima que el viaje desde su lugar de origen hasta ese destino les hubiese tomado entre 2 y 3 meses. ¿Cómo podrían haber sobrevivido ese tiempo en el pequeño bote? ¿Quién o quiénes habían enterrado a Scott? ¿Y cuál era el objeto de enterrar junto a su cuerpo esos papeles en la tumba? Además, ¿qué pasó con el resto del grupo? El misterio del Sarah Showe inició con su desaparición, y creció aún más cuando fue encontrado. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Y si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.